Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente, tiene que ver con las empresas, con la economía, tiene que ver con el desarrollo mismo de la economía y es la innovación. Específicamente de la encuesta de innovación empresarial del Paraguay 2021, para lo cual hemos convocado a Natalie Alderete, ella es directora de Información Científica y Estadística de la CONACYT. Buenas tardes, Natalie, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia. Y bueno, ante todo quiero agradecer este espacio que nos están brindando. Como bien lo decía, quiero comentar un poquito acerca de las encuestas, específicamente la encuesta de innovación empresarial que estamos impulsando este año desde el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, para muchas personas preguntarán qué hace el CONACYT, y básicamente desde el CONACYT lo que estamos haciendo es fomentar todo el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación a través de programas y políticas públicas. Y bueno, esas políticas cuantitativa, cualitativa también, que nos va a permitir desarrollar instrumentos conforme a una demanda real del país nacional. Entonces, en ese sentido, queríamos pedir el apoyo de ese sector empresarial. Claro, creo que bueno, fuiste muy clara en mencionar la importancia que tiene esta encuesta. Ahora, específicamente, bueno, tiene que ver con la misión institucional, ¿no? Del CONACYT, que tiene que ver con, bueno, es el encargado de formular, coordinar, articular, promover, evaluar y ejecutar políticas públicas para el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Innovación y calidad, entre otras cosas. Ahora bien, yendo un poquito a lo que es la encuesta, comentanos, si nos podrías comentar un poco, eh, cuándo se va a estar realizando, quiénes participan y cómo fueron seleccionados los que participan, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, estamos iniciando, ya arrancando esta semana con una etapa de llamadas, agendando ya algunas entrevistas. La semana anterior hemos hecho una prueba piloto del instrumento, ¿verdad? Por un aspecto metodológico claramente que estamos siguiendo y cuidando esa rigurosidad metodológica. Y estamos iniciando ahora en agosto el trabajo de campo. Vamos a estar todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre llamando a estas empresas que son del sector manufactura, todo lo que es el sector de telecomunicaciones, ingeniería, servicios, aquellas que declaran que hacen algún tipo de investigación o actividad de innovación. Entonces hemos construido un directorio de aproximadamente 7.500 empresas que acá quiero aprovechar y agradecer la gestión de la Secretaría de Tributación, que nos ha brindado esa base totalmente de forma confidencial, que estamos cuidando también ese aspecto al interior del CONACYT. Claro, Así es. porque de hecho, digamos, el proceso de encuesta guarda una confidencialidad estricta, digamos, lo que se vuelcan los datos y eso se utiliza justamente para el diseño de políticas o herramientas que nos sirvan para, digamos, con los planes que tienen que ver con la innovación, ¿no? Con la innovación, la tecnología. Ahora bien, en ese proceso dijiste 7.000 y pico empresas, pero igual la muestra es un poco menor. O sea, en base a esas empresas van seleccionando, ¿no? Van accediendo y las empresas tendrán que responder a un cuestionario, ¿no? Con distintos tópicos. Totalmente, Horacio. Y, mencionaste algo muy importante, que es el tema de la muestra. Nosotros contamos al interior del CONACYT con expertos en la parte de estadística, inclusive el equipo de contadores. Quiero resaltar que todos son profesionales, la mayoría del área de estadística, tenemos economistas, y se ha hecho el proceso metodológico, se ha hecho una muestra. Pretendemos llegar en estos meses a 1.500 empresas.
Y también claramente la forma en que se ha hecho y desarrollado la muestra es representativa de ese directorio que mencionaba anteriormente. Bueno, me mencionaste el tema del cuestionario, ahí quería comentar un poco, es un cuestionario que lo están manejando en este momento nuestros encuestadores, un cuestionario estructurado, ahora son preguntas bastante específicas. Bueno, comenzamos preguntándoles a las empresas los datos generales, si bien ya tenemos un directorio actualizado, también al momento de realizarse estas encuestas se siguen actualizando los datos. Les preguntamos temas sobre las debilidades, obstáculos que tengan que ver con el desarrollo de la innovación al interior de las empresas, si cuentan con algún tipo de tecnología, algún tipo de maquinaria, algún tipo de capacidad instalada y si no, cuáles son las debilidades y qué nosotros podemos hacer como CONACYT para poder incidir en ese sector y que se empiece a generar esa capacidad instalada que buscamos como institución y que responde a una misión del CONACYT. Claro, digamos, la idea es identificar cómo están operando, o sea, qué capacidades tienen, cómo se están desempeñando y también las limitaciones, ¿no? Las limitantes, como vos dijiste, los obstáculos, ¿no? Que enfrenta ese sector para acceder a la innovación o para avanzar en un proceso de innovación. Es así mismo, Horacio. A través de esos datos se van a poder generar, como bien ya lo decía anteriormente, instrumentos de políticas públicas que respondan a una demanda, a una realidad nacional del país. Nosotros tenemos antecedentes del CONACYT de programas como PROCYT, que fue el primer programa paraguayo de desarrollo de la ciencia y tecnología, que fue financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y dentro de ese programa habían pequeños instrumentos que iba destinado, por ejemplo, a lo que es investigación, a lo que es innovación, al sector empresarial, donde se les pedía a ellos que presenten sus propuestas o proyectos innovativos. Y bueno, había un equipo de gente, también contamos con el apoyo en ese momento de expertos extranjeros que venían a evaluar toda esa técnica y esa propuesta. Y a partir de ahí se le otorgaba desde CONACYT subsidios para que puedan desarrollar su proyecto. Luego tuvimos otro programa que es el de TIEC, que es Desarrollo, Tecnología, Innovación y Evaluación de la Conformidad, que fue financiado con fondos del Mercosur FORSEM, ya es un programa que cerró también, y en base a esa primera experiencia de ese programa PROCYT se fue extrapolando, digamos, las lecciones aprendidas al sector empresarial, en donde el sector empresarial va a poder presentar proyectos al CONACYT y se les va a poder financiar en base a una necesidad real. Es un financiamiento no reembolsable, o sea, es un subsidio que el país está haciendo para el sector de las empresas. Por eso quiero resaltar un poquito lo importante que es que las empresas puedan abrirnos las puertas y pasar. El ministro, el ingeniero Felipo también lo dice, es confidencial, esa información se va a resguardar internamente como corresponde aquí en CONACYT. Claro, pero a raíz, digamos, de todas estas gestiones, como mencionaste, bueno, los distintos programas también se puede acceder a ciertos fondos, ¿no? Que les permitan implementar algunos desarrollos que no se están pudiendo realizar, ¿no es cierto? Ahora, también digamos, esta parte, digamos, este proyecto que tiene que ver con la encuesta, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano, ¿no es cierto? Totalmente. Son fondos, como mencionaba, fondos no reembolsables y este programa ProInnova que en este momento está totalmente activo desde CONACYT, es un programa que se ha diseñado para un periodo de 5 años y también donde tenemos que hacer un seguimiento continuo de cómo se están desenvolviendo estas empresas que son beneficiadas con esos fondos. También claramente hay oportunidades de seguir construyendo más instrumentos y que van a ir respondiendo en base a una necesidad real conforme a los resultados que nosotros obtengamos en la encuesta. Por ejemplo, si hay algún tipo de obstáculo que el empresario declare en el marco de esta encuesta, eso se va a tener en cuenta y finalmente vamos a presentar a nuestras autoridades para que pueda salir una política más real, más adecuada a la necesidad del país. Claro, ahora la encuesta se va a realizar desde agosto hasta, tengo entendido, hasta octubre. Vamos hasta octubre.
Hasta octubre. O sea, durante Claro. 3 meses van a realizar la encuesta. ¿Y cuál es el proceso posterior? O sea, el tema de evaluar un poco los resultados, hacer los diferentes análisis, llegar a conclusiones. ¿Cuáles serían los distintos pasos siguientes? Correcto. Horacio, nosotros tenemos un cronograma bastante riguroso que hemos planificado internamente aquí con las autoridades, con el equipo técnico, y en finales de octubre pretendemos tener ya unos datos preliminares, pero en noviembre creemos que vamos a poder publicar unos datos muy preliminares de los resultados. Cuando me refiero a datos preliminares, quiero resaltar el tema de la confidencialidad. No se va a publicar ningún dato desagregado. Sí, vamos a publicar, por ejemplo, datos que nos digan, bueno, Paraguay está invirtiendo tanto por ciento en investigación y desarrollo en el sector empresarial, Paraguay está invirtiendo tanto por ciento en innovación, datos reales que van a salir de esa colaboración del sector empresarial. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Luego de esos datos preliminares queremos hacer claramente una difusión a todo ese sector empresarial que nos acompañó, que trabajó con nosotros, mostrarle los datos reales y de aquí a un cierto tiempo poder generar programas con relación a esa evidencia que vamos a contar y más adelante volver a hacer una segunda medición para ver cómo se está moviendo este indicador y si realmente esos programas que nosotros estamos impulsando están teniendo un cierto impacto, cierto resultado en la sociedad, porque se tiene que mover ese indicador. Así Claro, mismo. sí, totalmente. O sea, tiene que haber. Ahora vos hablaste de las empresas que colaboren, pero en realidad también hay que transmitir que es un beneficio mutuo, ¿no? Están siendo parte, digamos, adicionalmente a colaborar con esto, y que también podrán, en cierta medida, recibir los beneficios de contar con información precisa sobre las necesidades. Tanto, y aparte lo que he visto que es un espectro muy amplio, porque hablamos de sector manufacturero o de servicios no financieros, ¿no? Es muy Así amplio. mismo. Asimismo, Horacio, en realidad, como vos estás mencionando, una colaboración mutua, porque nosotros vamos a recibir esa información, vamos a procesarla, vamos a difundir de forma agregada con ese sector a nivel país, pero también nos va a servir a nosotros para conocer la realidad de cada uno de esos sectores, dónde hay fortalezas, dónde hay debilidades, qué cosas tenemos que potenciar, dónde tenemos que priorizar los recursos del país que van destinados a lo que es ciencia, tecnología e innovación. Mencionaba anteriormente que uno de los roles grandes de CONACYT es fomentar todo lo que es el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. También tenemos, en la ley podrán ver, ¿verdad? Está la parte de lo que es la parte de calidad, donde se encuentra el Organismo Nacional de Acreditación. Quiero resaltar probablemente tengamos más adelante también investigadores que quieran abocarse a estos estudios del sector empresarial y a partir de ahí obtener un análisis más detallado que también pueda servirnos a nosotros como insumos y volver a tomar las lecciones aprendidas que ya hemos tenido en los años anteriores y seguir construyendo en base a evidencia. Claro, yo creo, Natalie, que también es importante transmitir, porque uno de repente, quien se encuentra con esta información, una encuesta, ¿no? Una encuesta con empresas, tiene que ver con innovación, pero también creo que vale la pena mencionar de que hay una política nacional de ciencia, tecnología e innovación que abarca, digamos, que es Paraguay 2017-2030, ¿no? Dentro de ese marco, ¿no? Que busca desarrollar estrategias y acciones para eliminar fallas sistémicas, de coordinación y articulación entre actores y las políticas públicas, y bueno, a partir de ahí se diseñan todas estas acciones. Totalmente. Tú lo has dicho, Horacio, nosotros contamos con una política realmente actualizada, porque teníamos una política un poquito ya desfasada del año 2002, en el 2018 se hizo nuevamente un trabajo con varios sectores que nosotros denominamos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. Entonces, esa política que tú estás viendo ahora es el resultado de un consenso de varios sectores y donde se establecen algunos ejes estratégicos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Se habla del tema de gobernanza, del tema de fortalecer el sistema de ciencia e investigación por un lado, fortalecer el sistema de innovación,
Y también se habla de aquí al 2030, como bien nos decía, de llegar a unos indicadores, como decía hace rato, esta primera medición que lo estamos haciendo aquí desde CONACYT, de esta encuesta de innovación, más adelante tenemos que tener otros resultados con la misma metodología, de tal manera que esto sea comparable. Entonces, en el marco de esa política, volviendo a ese documento consensuado, tenemos una meta de una inversión claramente bastante ambiciosa, pero creo que podemos llegar que en el 2030 Paraguay debería de al menos estar invirtiendo 0,5% en investigación y desarrollo científico. Tenemos otras encuestas oficiales que claramente puedo pasar los datos. Tenemos una encuesta que le denominamos de actividades de ciencia y tecnología, que lo venimos haciendo de forma continua desde el año 2014 a ciertos sectores como las universidades públicas, las universidades privadas, el sector de las entidades sin fines de lucro, y donde consultamos aspectos sobre de dónde están recibiendo fondos para desarrollar trabajos de investigación, en qué se destinan esos fondos, qué tipo de proyectos desarrollan. Y esos resultados nos están dando que en el año 2019 hemos invertido a razón del 0,15% en investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto. Así el dato, como te digo, medio suelto, tal vez no tenga mucha implicancia, pero para que se tenga una idea, en América Latina hay una inversión del 0,7%. Nosotros estamos en 0,15%. Hay una brecha de menos de 4 veces estamos invirtiendo con respecto a ese promedio de América Latina. Entonces, si queremos seguir mejorando, tenemos que tratar de que ese indicador vaya en aumento y bueno, hacer estos esfuerzos, desarrollar estas acciones para que todo ese sistema funcione de forma articulada. Claro, creo que es importante lo que estás mencionando, en forma articulada, de hecho, con un plan integral, ¿no? Esto es parte también de ese plan, ¿no? También, bueno, tenemos entendido que se han identificado estrategias, lo que le llaman el libro blanco de lineamientos de políticas, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación en Paraguay, con lo cual el objetivo está bien marcado, lo que son los objetivos para el 2030, ¿no? Que tiene que ver con ser competitivo, tener innovación, ¿no es cierto? Estar, digamos, en una, bien posicionado y conectado con el mundo. Totalmente, Horacio. Ese libro blanco sirvió de base para el desarrollo de esa política de STI. Tomamos las buenas prácticas y experiencias de otros países donde primeramente hacen una consulta a través de un libro blanco y una vez que se llegue a una posterior reconsulta, digamos, y tratar de unir, aunar los esfuerzos con todos los sectores, se construye ahí la política de STI de forma consensuada también. Entonces, en el marco de esa política, si bien la política hoy nos dice qué tenemos que hacer, tal vez no es tan específica en qué sectores priorizar, cómo desarrollar y en qué tecnologías fortalecer. En el marco de esa política, te cuento también que estamos en proceso de un llamado para que se construya la agenda de ciencia, tecnología y de innovación. Algo ya más específico que nos va a decir exactamente qué priorizar, cómo priorizamos, qué fortalecemos. Claro, porque de hecho tenemos los objetivos. Ahora, como vos decís, bien, siempre alternativas puede haber una gran variedad, pero desde el punto de partida, con este tipo de encuestas, conociendo un poco cómo estamos, es a dónde focalizarnos, ¿cierto? Dónde focalizarnos para cumplir y llegar a los objetivos que nos estamos trazando. Asimismo, Horacio, si bien tenemos aquí el qué hacemos, identificamos, digamos, las debilidades, pero ahora tenemos que ver cómo y dónde destinamos estos fondos, que a veces lo tenemos de cooperaciones o de préstamos, a qué sectores y en qué aspectos específicamente. Bueno, insisto con el tema de la encuesta, Horacio, realmente es un trabajo grande que se está haciendo al interior del CONACYT, con un equipo sumamente formado, capacitado, y bueno, solamente pedimos a ese sector de empresas que puedan colaborar, que nos brinden 40, 45 minutos de su tiempo. Estamos utilizando una estrategia, una modalidad mixta, en donde en algunos casos nos está diciendo el empresario, bueno, hagamos una teleconferencia, o bien en algunos casos nos están diciendo, por favor vengan, vamos a tener una reunión. Claro, Entonces, o sea, discúlpame, es importante que comentes el proceso, ¿no? O sea, ustedes en función a la base de datos que tienen, contactan, bueno, habrán hecho una muestra de distintos sectores, contactan y ahí tratan, digamos, que la empresa en cierta medida acceda
a realizar la encuesta, a tener reuniones, o sea, ese proceso, ¿cuánto le llevaría, digamos, en cuanto a cumplir con lo pactado, con lo que contiene la Nosotros, encuesta? sí, gracias, gracias. Nosotros estimamos finales de octubre abarcar por lo menos, yo te hablaba de un directorio de 1.500 empresas y bueno, finales de octubre empezamos a tener ya unos datos preliminares, pero este trabajo es un trabajo que va a continuar, tiene una continuidad, queremos abarcar un poquito más y en noviembre también esos. ¿Verdad? Si bien podemos tener datos preliminares, no podemos decir, bueno, esto es lo que está invirtiendo Claro, Paraguay, porque lleva un trabajo también de gabinete. Y poder tener ya a finales de noviembre o diciembre los datos reales, que nos digan la inversión del país en innovación de ese sector. claro. Me Y te hablabas del, consulto, sí. sí, no, no, por favor, continúa, continúa, No, me continúa. hablabas del tema de la modalidad. Estamos consultando claramente con los empresarios, aquellos que han declarado tener predisposición. Bueno, si es que podemos hacer alguna videoconferencia, el encuestador está entrenado para ayudarle, digamos, al empresario a completar cada una de esas preguntas, porque hay algunas cuestiones un poquito técnicas, ¿verdad? Claro. Entonces hay unos conceptos que los encuestadores están manejando. Me preguntabas, Y, Horacio. claro, y Natalie, te pregunto con respecto a este tipo de encuestas, como está armada, ¿se ha realizado en alguna otra oportunidad o algo Sí, similar? sí, la ex Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo, que hoy es el Instituto Nacional de Estadística, ha realizado en el año 2013, en el 2016, ha utilizado, digamos, la misma estrategia, la misma metodología con la cual nosotros estamos trabajando. Entonces ya hay ciertos antecedentes, Horacio. Ahora bien, nosotros respondemos a una estrategia nacional de estadística que lo administra claramente el Instituto Nacional de Estadística y lo que tenemos que hacer como CONACYT es informar de estos trabajos claramente que estamos llevando, así que estamos en comunicación también con ellos. Claro. Te comento, Natalie, que a través de la redacción de 5 días por Twitter estamos haciendo un sondeo que tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, o tiene alguna relación. En tu opinión, ¿cuál fue la mayor innovación que trajo consigo la pandemia y que anteriormente a su implementación era difícil de creer? Comercio Mi opinión. electrónico, home office y reuniones virtuales. Eh, lo que definitivamente parecería que era difícil de creer era el tema de home office, 55%, comercio electrónico, 23%, y reuniones virtuales, 22%. Me gustaría un poco tu apreciación sobre el resultado de la encuesta. El tema de home office es mi apreciación, una opinión muy particular. Realmente creo que aprendimos a trabajar a distancia. Había sido que no necesariamente teníamos que estar todas las personas tal Claro, vez en el mismo momento de forma presencial y eso fue un gran cambio de comportamiento, de actitudes. Y en el sector público, hablo un poquito de mi experiencia, nos costó mucho tal vez al principio, pero creo que nos adecuamos rápido, las normativas también se fueron adecuando de forma muy rápida y también vimos que sí se podía. Entonces nos mostró esa parte que anteriormente no, tal vez no lo teníamos monitoreado, digamos, en el radar. Entonces hay un cambio de actitud, de comportamiento, la pandemia nos afectó efectivamente a todos, pero creo que fue una innovación, hablando de innovación de procesos. y digamos, en el sector público, el tema de home office o mixto, sistema mixto, híbrido, digamos, lo están realizando habitualmente. Bueno, ahora con el nuevo decreto, hay un nuevo decreto en donde ya el tema del teletrabajo no está permitido. Entonces, en toda esta semana hemos vuelto, estamos justamente, pasamos de un cambio de estar a teletrabajo y de repente, bueno, nos vemos nuevamente con todos los compañeros y nos estamos volviendo también a adaptar a esa situación. Pero lo que destaco es el cambio, la rapidez en el cambio de las normativas, de algo que era muy rígido, antes no se podía, bueno, nos dimos cuenta que sí se puede. Por supuesto que Claro. el tema de la virtualidad no va a reemplazar la presencialidad, pero es una opción que la tenemos ahí y bueno, básicamente nos adaptamos a eso. Claro, porque de hecho también en los mismos procesos en los que están ustedes involucrados, que tiene que ver con encuestas, pueden hacerlo en forma virtual, ¿no es cierto? Pueden desarrollar parte de su trabajo, si no bien no es la parte a lo mejor interna, pero sí en el contacto con los distintos agentes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lo que tengo que rescatar de CONACYT es, bueno, que algunos procesos anteriormente, siempre atendiendo a la política de cero papel, ya tratábamos de hacerlo todo por sistema, en forma digital, dejar de firmar los memorandos, los informes y dejar eso ya en el sistema con nuestras firmas digitales o electrónicas, ¿verdad? Claro. Entonces esto también agilizó bastante y para nosotros, bueno, fue una adaptación bastante rápida. Nos tuvimos que adecuar, pero digamos que teníamos ya monitoreado el tema de no utilizar papeles y Claro. trabajar por sistemas. Natalie, estamos llegando a los últimos minutos de programa, pero un poco, digamos, si bien mencionaste también el tema de posteriormente a las cuestas, los beneficios que podría tener, sería interesante que comentes, grandes rasgos, la incidencia de estos resultados en el sector privado, ¿no? Así, en línea general, un poco para dimensionar la importancia que tiene la realización de esta encuesta. Perfecto. En el sector público, bueno, como sabrá la ciudadanía, es importante el tema del presupuesto, si le damos a educación, a transporte, a ciencia y tecnología, tener información que nosotros podamos decir, es una información que lo obtuvimos de este sector empresarial, validada, consolidada, chequeada, una información real. Y si queremos que Paraguay crezca y desarrolle trabajos de innovación, que la gente esté abierta a proyectos de innovación y saber cómo presentar este tipo de proyectos, bueno, es una información que nos va a permitir también al momento de solicitar recursos financieros, que a veces es la problemática, que digamos, tenemos esta información, necesitamos llegar a este indicador, tenemos una política, y si CONACYT no obtiene esos recursos financieros, difícilmente vamos a poder llegar a lo que hoy o hace unos años nos comprometimos. Entonces es muy importante al momento de pedir presupuesto y claramente para una planificación adecuada. Claro, creo que es sumamente importante lo que estás mencionando. Es decir, nos va a dar los fundamentos para los planes futuros que tiene la CONACYT con respecto a lo que tiene que ver con la innovación, ¿no es cierto? Totalmente, Horacio. Entonces, la idea es trabajar con instrumentos de política pública en base a evidencia y romper esos paradigmas de generar solamente ya políticas por generar. Es trabajar con la gente, con el sector empresarial y tener información que respalde lo que estamos haciendo. Claro, totalmente. O sea, con un enfoque, digamos, profesional y con, como decís vos bien, con fundamento, ¿no? Con fundamento, con elementos que sustenten el por qué invertir en tal lugar o en tal otro, ¿no? Así mismo, Horacio. Así que yo le agradezco mucho, te agradezco a ti este espacio. Bueno, estamos a las órdenes con las puertas abiertas en el CONACYT. Bueno, Natalie, como te digo, llegamos al final. ¿Algo que quieras resaltar o remarcar? Algo, siempre le pedimos a nuestros invitados, si quieren señalar algo con respecto a lo que hablamos hoy. Sabemos de la importancia, pero bueno, siempre es bueno que transmitas un mensaje a la audiencia. Bueno, el mensaje básicamente ahora eso sería que puedan abrirnos las puertas. Nosotros estamos con las puertas abiertas aquí en el CONACYT. Pueden, si de repente hay alguna información o si tienen alguna duda, pueden llamar a las líneas bajas del CONACYT, a la página, ingresar a la página web del CONACYT y podemos estar orientándoles, ¿verdad? Con relación a las tareas que estamos haciendo y a las personas que están trabajando de cerca. Y bueno, básicamente que no tengan miedo de proporcionarnos información porque eso está resguardado aquí internamente y agradecerte a ti y a la audiencia por este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evoluciona la encuesta y los resultados de la misma. Estamos a disposición, Horacio. Muchas gracias. Muchas Muy amable. gracias. A ti. Natalie Alderete, directora de Información Científica y Estadística del CONACYT, ha compartido este espacio con nosotros hablando de la encuesta de innovación empresarial del Paraguay 2021. Muchas gracias.